Bueno, una vez que sabemos calcular las medidas centrales de una muestra, como son la media o la mediana o la moda, pues los parámetros de dispersión lo que miden es lo cercanos que están los datos a esas medidas centrales. Es decir, si los datos están cercanos a la media aritmética, por ejemplo, o si están muy dispersos, muy alejados unos de otros y con respecto a la media, ¿vale? Y eso se calcula mediante distintos parámetros de dispersión. El primero que vamos a ver, perdón, es lo que se llama el rango. El rango o recorrido, lo vamos a llamar R, es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de una determinada variable. En este caso, ¿cuál es el valor máximo que tenemos en nuestra muestra? 3. ¿Y el valor mínimo? 0. Pues entonces el rango o recorrido, en nuestro caso, vale 3. Si comparamos dos muestras, pues el que tenga más rango, un rango mayor, pues tendrá una dispersión mayor en principio. Es una medida muy sencillita de hacer y que, bueno, realmente no se utiliza demasiado porque hay otras medidas mucho más exactas y que me dan más información, como la que vamos a ver a continuación, que es, por ejemplo, la desviación media. Bueno, la desviación media, tenéis ahí la definición, que bueno, no vamos a entrar mucho en ella, pero básicamente es ver cada valor qué distancia tiene con la media y multiplicarlo por su frecuencia absoluta. Y luego todo lo que me dé, sumarlo para cada uno de los valores y lo que me dé, dividirlo por el tamaño de la muestra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues introduciendo nuevas columnas. Lo primero que tenemos que tener claro es que la media tiene que estar ya calculada. Y como vimos en los vídeos anteriores, la media en este ejercicio, en este problemita, nos salía 1,2. Así que partimos de ese dato. Con lo cual vamos a crear una nueva columna, que es la que tenemos a continuación de la frecuencia relativa, que va a ser el valor absoluto de cada uno de los valores de la variable, es decir, 0, 1, 2, 3, menos la media. Y a calcular ese valor absoluto. Ejemplo, eso lo que calcula es la distancia de cada valor a la media. Por ejemplo, si cogemos el primer valor, que es 0, pues 0 menos 1,2 es menos 1,2, valor absoluto 1,2, que es la distancia que hay desde 0 hasta 1,2. ¿Qué distancia hay entre 1 y 1,2, que es el siguiente valor? Pues haríamos exactamente lo mismo. 1, en este caso, ¿vale? 1 menos 1,2 es menos 0,2, valor absoluto 0,2. ¿Qué distancia hay de 2 a la media? Pues de 2 a la media hay 0,8. ¿Y qué distancia hay desde 3 a la media? Pues 1,8. Bien, esas son las distancias que hay desde cada valor a la media, pero hay que multiplicarlos por su frecuencia absoluta. Es decir, vamos a coger x sub i menos x menos la media, todo valor absoluto, multiplicado por la frecuencia, que en este caso ya sabéis que es la frecuencia que le corresponde a cada valor. En este caso será 1,2, que es el valor absoluto que hemos calculado antes, por su frecuencia, que es 8. Luego lo calculamos todo, ¿vale? Para que veamos primero cómo funciona esto. La siguiente será 0,2, la columna anterior, por la frecuencia relativa, por 12. Ahora escribimos lo que sea. La siguiente 0,8 por su frecuencia, que es 6, y 1,8 por su frecuencia, que es 4. Como podéis comprobar, estos valores lo que nos dan es 9,6, esto es 2,4, esto es 4,8 y esto 1,8 por 4 es 7,2. ¿Qué hacemos ahora? Pues ahora hacemos lo que dice en la fórmula, que es sumarlos todos, ¿vale? Todo esto que hemos calculado en la última columna, lo sumamos todo y luego lo vamos a dividir por n. Primero vamos a sumarlos todos. Si hago la suma de 9,6 más 2,4 más 4,6 con 7,2, bueno, está fácil de hacer, no hace falta ni calculadora, ¿verdad? Son 12 y 12 son 24, justamente, pues lo escribimos. Son 24. Pero eso es, digamos, el numerador que viene aquí. Ahora lo tenemos que dividir entre el número de la muestra, el tamaño de la muestra. Con lo cual será igual, vamos a intentar separar esto un momentín, perdonad. Esto no puedo mover. Vale,
Fenomenal. Pues lo que vamos a hacer es escribirlo aquí, 24 partido por 30, que está lo que son 0,8. ¿Vale? Vamos a separar eso ahí físicamente. Bien, pues esa es la desviación media, 0,8. ¿Qué quiere decir? Pues que en general esta muestra tiene una media de 1,2, ¿de acuerdo? Y de media digamos, se separan de se dispersan de alrededor de 1,2 en torno a 0,8 de media de lo que se mueven los datos alrededor de 1,2, ¿de acuerdo? Es una medida que da mucha más información con respecto a la dispersión de los datos. Vamos a ver otra que es la varianza y desviación típica. En el caso de la varianza, que es lo que tengo ahí escrito, su fórmula, es pues parecido a la anterior, solo que en este caso la diferencia o la distancia de cada medida o de cada valor de la variable a la media se va a elevar al cuadrado, de manera que siempre va a quedar positiva. Y luego la vamos a multiplicar por su frecuencia relativa. ¿Qué vamos a hacer en esta ocasión? Bueno, perdón, antes de eso. Luego lo vamos a sumar todo y lo que nos quede lo vamos a dividir por el tamaño de la muestra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a añadir dos nuevas columnas donde luego vamos a poder sumar cómodamente. La primera columna que vamos a escribir, ¿cuál será? Pues efectivamente x sub i menos la media. Os recuerdo que la media en este caso era 1,2. Perdón, vamos a poner aquí x cuadrado, perdón, x sub i menos la media elevado al cuadrado. ¿Y qué vamos a hacer a continuación? Pues en la otra columna vamos a poner x sub i menos la media al cuadrado, lo que nos haya salido en la columna previa, multiplicado por su frecuencia relativa. Vale, pues esto yo creo que habiendo entendido lo anterior, lo vamos a entender bastante bien en este caso. Primero, vamos a ir haciendo fila por fila. En este caso, para que lo señale, en este caso será 0 menos 1,2 elevado al cuadrado, que eso va a ser 1,44 y así sucesivamente. Lo voy a escribir todo rápidamente para que no haya problema y ahora continuamos. Vale, ahí lo tenemos ya todos escritos en esa columna, que ahí no tenemos que sumar nada, pero a continuación lo que hacemos es multiplicar cada uno de esos valores por su frecuencia absoluta. 0,04 por 12, 0,64 por 6 y 3,24 por 4. Ahora ya escribimos cuánto vale cada cosa, lo voy a calcular con la calculadora y sacamos el valor. Bien, pues una vez relleno, ahí tengo los valores de esta columna y lo que tengo que hacer es ahora, como me indicaba la fórmula, sumarlos todos. Este símbolo significa sumar para todos los valores, ¿vale? Sumo para todos los valores y lo que me queda, si os fijáis o lo hacéis en un momentito, sale 28,8. ¿Y qué hago a continuación? Bueno, pues lo tengo que dividir por n, como indica la fórmula, con lo cual será 28,8 partido por 30, que sale 0,96. Voy a separar de ahí. Eso es lo que vale la varianza, 0,96. La varianza es una indicación también de lo disperso que están los datos. Pero normalmente se utiliza más la desviación típica, que la voy a escribir aquí abajo, que en realidad, S sub x, que en realidad no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza que acabamos de calcular. Con lo cual, la desviación típica de nuestra muestra en este caso, ¿vale? Será la raíz cuadrada de 0,96, que si lo hacéis es, bueno, pues muy parecido a 0,98. Eso es la desviación típica. Y por último, digamos, o por darle un último toque o ver un último parámetro, existe lo que se llama el coeficiente de variación de Pearson, que lo que hace simplemente, a ver si puedo mover esto, bueno, se puede mover un poquito, se mueve el 28,8S, pero bueno, me hago un poquito de hueco para calcular el coeficiente de variación CV de Pearson. Lo que hacemos es dividir la desviación típica dividido por la media, es decir, S sub x dividido por la media. En este caso,
¿Cuánto valía la desviación típica? 0,98. Y la media, 1,2. Con lo cual, el coeficiente de Pearson, que lo vamos a dar como número decimal, pero que se va a transformar rápidamente en porcentaje, porque lo que nos interesa es un porcentaje, sale 0,81. Perdón, 82. Que como porcentaje, como sabéis, es un 82%. ¿De acuerdo? Un 82% quiere decir una desviación bastante baja, es decir, que están bastante juntos unos datos de otros, están bastante cercanos a la media, es lo que quiere decir. Pues aquí terminamos los parámetros de dispersión. Os recuerdo que hemos visto rango recorrido, desviación media, desviación típica, que esas dos últimas se calculan mediante las tablas. Y por último, la desviación, perdón, el coeficiente de variación de Pearson, que se da en forma de porcentaje. Pues esto es todo en cuanto a los parámetros de dispersión.